comenzar las sesiones ya de contenido de las jornadas, y en primer lugar va a intervenir el profesor Juan Monjo, catedrático del Departamento de Construcción de la Escuela de Arquitectura, que tiene un currículum de investigador importante, ha publicado numerosos libros, numerosos artículos, fue catedrático primero en la Universidad de Valladolid y luego en esta escuela, y es el anterior director del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, que es la principal institución científica después de las universidades o a la par que las universidades en el ámbito de la construcción. Pues ya sin más le cedo la palabra al profesor Monjo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a iniciar una sesión que es larga, intensa, porque las comunicaciones que se presentan son todas, que he tenido ocasión de verlas, muy interesantes, suscitando temas también muy atractivos. Y está previsto un coloquio a las 8:25. Yo voy a hacer una propuesta, no sé si voy a tener éxito, y es tratar de que el coloquio, en lugar de a las 8:25, empiece a las 7:25 o a las 8 menos cuarto como muy tarde. Es decir, tratar de adelantar como mínimo 45 o 50 minutos, lo que quiere decir que como tenemos 22 comunicaciones, pues hay que pedirle, incluido yo mismo, lógicamente, una reducción entre 1,5 y 2 minutos a cada participante, ¿no? Y como, además de dar esta primera charla, en donde yo mismo voy a tratar de reducir, voy a tener que ser el moderador de la mesa, pues no voy a tener más remedio que recordar a todos los comunicantes, cuando le queden 2 minutos, que por favor vaya terminando. Hay que tener en cuenta que el texto de las comunicaciones está todo en esta tarjeta que nos han dado esta mañana, con esta ventanita USB, articulada además, muy atractiva. Entonces ahí están todos los textos, con lo cual el comunicante sabe que cada uno podemos leer el contenido de su comunicación tranquilamente, y por lo tanto entiendo que lo que hay que hacer en esta presentación es destacar los aspectos más importantes, ¿no? Bien. Pues ya sin más preámbulo, voy a empezar con la mía, a ver si la localizo. Aquí está. Se supone que... Bueno, están todas menos la mía, ¿no? En ponencia. Bien, perfecto. Por cierto, mi ponencia, como la he entregado hoy, como es lógico en todo buen ponente, pues no está todavía en el disco, y espero que la organización pues la ponga a la disposición de todo el mundo en breve, porque les he entregado también un PDF. A ver dónde está aquí la copa. Ahí está. Bien. Bueno, pues entonces realmente no voy a decir nada nuevo, supongo. Las cosas que voy a comentar son conocidas, lo único que he tratado de hacer es ponerlas en orden, ¿no? Y llamar la atención sobre algunos aspectos que sí me parecen interesantes. Y voy a hablar, como dice, de infraestructura y gestión, pero claro, para hablar de la infraestructura y gestión necesarias para llevar adelante la investigación, pues conviene hablar antes algo de esa investigación. Por eso el contenido tiene básicamente 4 puntos, unos conceptos básicos generales, los ámbitos de investigación posible dentro del mundo de la arquitectura, creo que vale la pena recordarlos, utilizaré para ellos la tríada vitruviana, los temas de investigación posibles según las convocatorias, no los ámbitos de investigación, sino a dónde podemos acudir, con qué temas podemos acudir, los más importantes por lo menos. Hablaré del Plan Nacional, el 7º Programa Marco y una estadística de la experiencia. Y por último voy a entrar en los problemas de infraestructura y gestión para la investigación, basado en 3 puntos claves: el personal, la infraestructura y la gestión, ¿no? Bueno, entonces empezamos con los conceptos básicos, y el primero que quiero utilizar es el triángulo del conocimiento, ese que Joao Barroso ha utilizado tanto cuando ha hablado de introducir el espacio europeo de la ciencia, y todos sabemos lo que es el triángulo del conocimiento, estos 3 vértices básicos: la educación, la investigación y la innovación. Innovación
como nos recuerda el diccionario de la lengua española, que es creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado, que es a lo que tiene que ir orientado no solamente la investigación, también la educación, pero sobre todo la investigación, ¿no? Y precisamente la universidad, y estamos en este ámbito universitario, puede cubrir perfectamente los tres vértices del triángulo, ¿no? La educación, por supuesto, lo que pasa es que tiene que ser consciente de que no tiene que orientarse exclusivamente a la formación del profesional, sino a una educación para ampliación del conocimiento, que es lo que después nos va a poder llevar a los otros vértices del triángulo. La investigación, naturalmente, llevada a cabo con estos criterios, y después la innovación. Que la innovación, como sabemos todos, surge de la creatividad, es decir, para innovar algo hay que crear algo nuevo. Esa creatividad que, como he dicho antes, el diccionario de la Academia la incorpora como producir algo de la nada o introducir por primera vez algo. Y en este sentido es importante llamar la atención sobre el hecho de que la innovación la puede utilizar la universidad, como digo aquí, como activo empresarial, es decir, algo que después la universidad puede vender, si lo queremos ver desde el punto de vista de aprovechamiento. Es decir, la universidad tiene esa capacidad de innovar y esa innovación, lógicamente, la tiene que poder vender. O sea, además de ser el tercer vértice del conocimiento, es un activo empresarial que tiene que saber utilizar, ¿no? Y, por otra parte, recordar que este año, precisamente, estamos en el Año Europeo de la Creatividad, que a propuesta del Parlamento Europeo, y la FECIT, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, también lo ha incorporado y ha hecho esta especie de anagrama que tenemos ahí, que aporta en todas sus páginas web. Por lo tanto, la investigación, que es de lo que estamos hablando en estas jornadas, es como una especie de eslabón entre la educación y la innovación. Y de lo que se trata es de que no sea el eslabón perdido por ir a un lugar común, y que sepamos aprovecharlo y que sepamos engarzar la educación con la innovación a través precisamente de la investigación. Y lo que es investigar, pues ya lo sabemos, pero traigo aquí lo más sencillo, que es lo que dice el diccionario de la Real Academia: realizar actividades intelectuales, experimentales, etcétera, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Ese es el kit de la cuestión. Hay que aumentar conocimientos sobre una determinada materia, puede ser básica, aplicada, etcétera. Todo eso ya lo sabemos, porque ese aumento de conocimientos es el que nos va a permitir pasar al famoso tercer eslabón, ¿no? ¿Y cómo lo podemos enfocar desde la arquitectura, que es de lo que se trata ahora? Pues en arquitectura, como en general en todo, pero en arquitectura nosotros tenemos como tres vías para entrar en esta actividad de investigación. La propia universidad, que nos anime y nos tiene que animar, y de hecho lo hace, aprovechando sus propios fondos, los de la comunidad autónoma. Si es una investigación generada desde la universidad, los resultados se pueden difundir. Hay que tener en cuenta siempre el problema de que el aprovechamiento de la investigación para que sirva de currículum, por lo tanto hay que difundir la investigación. Si no se difunde esta investigación para el mundo científico, desgraciadamente no existe. Por lo tanto, la iniciativa puede partir de la universidad, la iniciativa puede partir del propio investigador, o ahora más del grupo de investigación, teniendo una idea, y el grupo de investigador o hace una investigación, desarrolla una investigación para obtener este nuevo conocimiento por su cuenta, buscando lógicamente las subvenciones adecuadas, o conforma un consorcio, y en este consorcio lógicamente tiene que estar el mundo de la industria o el mundo de la profesión. Después veremos la importancia que eso tiene, ¿no? Y por supuesto puede conseguir además una patente y la puede ofertar al sector industrial. La patente a veces es el resultado de una investigación, a veces es simplemente el destello de un acto de creatividad, ¿no? Pero también la investigación en general, en todas partes, pero especialmente en el mundo de la arquitectura, puede venir de la industria. El sector industrial es el que establece las necesidades de innovación en el propio sector, y por lo tanto el propio sector nos puede venir a pedir ayuda y nosotros tenemos que saber dársela, ¿no? Por lo tanto, la industria a veces cubre directamente los gastos de la investigación, entonces la investigación no se puede difundir normalmente, es propiedad de la industria que lo ha pagado. Esa investigación, desgraciadamente, no aumenta, no mejora el currículum. O la industrial busca subvención pública, entonces sí que puede tener difusión y por lo tanto sí puede formar parte del currículum, ¿no?
para cerrar este aspecto podemos decir que dentro del mundo de la arquitectura la investigación se dirige a aumentar el conocimiento, a innovar en procesos, lógicamente de edificación, de proyecto y ejecución, que evidentemente lleva incorporado estudios de mejora de las condiciones de vida en general y mejoras del conocimiento, desde los conocimientos históricos hasta los conocimientos científicos y técnicos. Y la investigación pues, se desarrolla, como sabemos, en laboratorios, gabinetes. En nuestro caso, las universidades, veremos después, haremos un pequeño análisis de esa infraestructura de laboratorios, de centros de investigación. También la investigación se desarrolla en plantas industriales, cuando viene desde la industria la solicitud. Y hay un aspecto, y por eso lo he subrayado, que hemos descuidado bastante, más que hemos descuidado, yo creo que no nos hemos metido suficientemente en ello todavía, y es que nosotros, los arquitectos, tenemos la oportunidad de hacer una investigación con el seguimiento de edificios. Igual que los médicos hacen investigación a través del seguimiento de casos, van anotando lo que le va ocurriendo a un enfermo o a todos los enfermos de un mismo tipo y al cabo de 5 o 10 años llegan a unas conclusiones y descubren cosas nuevas. Nosotros podemos hacer lo mismo, tenemos los edificios, los que hemos hecho, los que han hecho otros compañeros y los podemos seguir y ver cómo funcionan, tanto desde el punto de vista de su integridad estructural como desde el punto de vista de confort, como desde el punto de vista de aspecto estético, y todo eso nos puede dar un campo inmenso de investigación que desgraciadamente yo creo que no hemos sabido aprovechar todavía lo suficientemente bien. Bien, con eso estos 4 flashes sobre unos conceptos básicos sobre la investigación. Veamos ahora estos ámbitos de investigación que también son aspectos conocidos, pero creo que es interesante recordarlos y ordenarlos, ¿no? Para eso, como he dicho, utilizo la tríada vitruviana. Entonces tenemos la firmitas, utilitas, la firmitas como trabajos relacionados con la integridad del edificio, la utilitas relacionados con la funcionalidad y la venustas relacionados con esta imagen formal, y he querido traer esa terrible imagen formal que tenemos aquí a la derecha. Bien, en la firmitas, pues simplemente por recordar los aspectos más claros de la integridad, la estabilidad y seguridad, desde luego, de los edificios. El diagnóstico e intervención en edificios también forma parte de esta firmitas, la durabilidad de los materiales y productos, el desarrollo de nuevos materiales, técnicas y sistemas, los procesos constructivos, su racionalización, su mejora, etc. La monitorización y seguimiento de aspectos de la integridad del edificio, ese seguimiento de casos que he dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que este aspecto de la firmitas quizás es el que más se ha desarrollado hasta ese momento de investigación en el mundo de la arquitectura también, probablemente porque es el que tiene más conexiones con otros mundos de la ingeniería, por lo tanto es como más fácil y más elemental, pero no tenemos que olvidarnos de que este aspecto de la integridad afecta también al diseño arquitectónico y por lo tanto a los profesionales de la arquitectura, desde luego al diseño estructural, afecta a la industria de la producción, fabricantes, suministradores de productos y materiales, afecta a los constructores, una parte importante y un poco más difícil de controlar del mundo de la construcción, y por supuesto afecta a la administración, sobre todo cuando la administración quiere desarrollar normativa específica necesita ese estudio, esa investigación prenormativa que es tan importante, ¿no? En cuanto a la utilitas, pues lo mismo, los aspectos fundamentales, el uso y habitabilidad de los edificios, la relación entre los espacios, el confort, la facilidad de mantenimiento. El mantenimiento es un aspecto muy importante también que no tenemos que olvidar, y de nuevo la monitorización y seguimiento de los edificios, ¿no? Este campo, ese ámbito, pues también afecta de lleno al diseño arquitectónico, teniendo en cuenta que la arquitectura es, a mí me gusta llamarla así, un arte sobre todo funcional, no es un arte plástica solamente, ni es un arte auditiva, por supuesto, es un arte específicamente funcional, y por lo tanto el diseño arquitectónico tiene que orientarse a resolver la funcionalidad de los edificios, el diseño del confort, las propias empresas promotoras, en este caso, más que las constructoras, la industria de la producción, los usuarios se ven muy afectados por la funcionalidad, y también de nuevo la administración con el mismo problema de la normativa, ¿no? Y por último la venustas, la imagen del edificio, tanto la exterior como la interior, que son aspectos más llamativos quizás, pero que no tenemos que olvidar que ahí tenemos toda una serie de estudios de análisis históricos y de evolución, y de nuevo el diseño arquitectónico,
el diseño de la arquitectura de interiores o diseño de interiores, las empresas promotoras tienen que ver mucho ahí, la industria, la producción y, por supuesto, de nuevo los usuarios, ¿no? En definitiva, la investigación que podríamos llamar arquitectónica puede enfocar los problemas o los temas que tiene que investigar de dos maneras posibles. De una manera parcial, centrándose en un aspecto, sin olvidar, lógicamente, su posible relación con los otros, o de una manera global, que es lo que yo llamo precisamente la investigación arquitectónica, entendiendo por arquitectónica no lo que se refiere a la arquitectura, sino lo que se refiere al origen etimológico de la palabra arquitectura, es decir, a la coordinación, al arcotectón, a la coordinación de los técnicos, a la coordinación de los distintos ópices. Es decir, la investigación arquitectónica entiendo que es una investigación que contempla el problema de una manera global. Por eso me he traído aquí el lema que utilizaba Eduardo Torroja de técnica plures opera única, es decir, por muchas técnicas que haya que intervengan en un edificio, el edificio es único y por lo tanto nosotros tenemos que pensar siempre con la unidad que exige el que el resultado final tiene que cubrir todos los aspectos, ¿no? Bien, pasamos a los temas de investigación. Pasé muy rápidamente porque hay muchas referencias a programas, etcétera, que más o menos todos conocemos, pero por englobarlos básicamente, ¿no? Para eso, como he dicho, veo los aspectos más importantes del Plan Nacional. No me meto en los planes de las comunidades autónomas, que también existen, pero por tratar de cubrir. Recordar los programas europeos, que no es solamente el 7º programa marco. Hay mucha gente que piensa que Europa solo se puede investigar a través del 7º programa marco, no, también están los programas del CIP y todos los programas que facilitan y ayudan a la coordinación de la investigación, que es lo que realmente a Europa le interesa. Los COST, Eureka, Eranet, etcétera, y también haremos una rápida revisión de cómo ha evolucionado la investigación en los últimos años. Los datos que tengo son sobre todo más de los aspectos técnicos de la edificación, ¿no? El Plan Nacional ya sabemos que está dividido en 4 grandes áreas y en 6 líneas instrumentales de actuación, y a su vez cada línea tiene una serie de programas nacionales. De ellos he recogido aquí. Los programas son las formas en las que podemos entrar o en las que podemos pedir ayudas de investigación. Entonces, he recogido aquí los 8 más claros. Nosotros podemos pedir proyectos de investigación fundamental o proyectos de investigación aplicada, que es lo que sería la investigación y desarrollo. Lo mismo que el de desarrollo experimental, que tienen que ir siempre unidos a la industria. Proyectos de innovación directamente, unidos también a la industria, y después todas las líneas de transferencia, valorización y promoción de empresas de bases tecnológicas, las spin-off, como se decía en un principio, las EBT ahora, la creación de redes, la cooperación público-privada y la internacionalización. Son todo líneas por las que podemos entrar a pedir ayudas, ¿no? En cualquier caso, de lo que son las 4 grandes áreas que todos conocemos, marco aquí las que específicamente se refieren a arquitectura y construcción. Dentro del área de desarrollo e innovación tecnológica está el sector 5 y el sector 6, de donde podemos sacar aspectos concretos y, por supuesto, la acción estratégica. Los del sector 5 de construcción aparecen todos estos 8 o 9, que no vamos a repasar, pero vamos que todos podemos acudir a ellos, pero son temas que inciden directamente en aspectos que se pueden desarrollar con innovación en la construcción. En el sector turístico también hay 2 programas en los que podemos entrar, y dentro de la acción estratégica de energía y cambio climático también la arquitectura bioclimática está considerada como un punto de apoyo, ¿no? Me ha parecido interesante recordar también, como un dato estadístico previo, el análisis que está también en la página web del Ministerio de lo que era el programa de construcción del anterior plan. Ya sabemos que el plan de I+D de ahora empieza en el 2008, el anterior plan. En el periodo 2004-2006 tenemos esta estadística de los objetivos que se hicieron y un poco cómo se distribuyeron en porcentajes los proyectos aprobados, no los presentados, sino los aprobados según estos objetivos. Y me parece interesante el segundo cuadro en el que están agrupados estos proyectos aprobados por el centro solicitante. Fijaros que las universidades politécnicas tenemos el 35,8% de proyectos aprobados, lo cual evidentemente es un porcentaje muy elevado.
otras universidades el 42,8%, pero en el conjunto las politécnicas han presentado muchos proyectos en el plan anterior. Espero que también se presenten muchos proyectos en el plan actual. Este es el objetivo, ¿no? En cuanto a los programas del séptimo programa marco, también es el séptimo programa marco es un programa que nos parece muy ambiguo, porque hay que ir picando en distintos puntos para ver qué es lo que nos podemos aprovechar desde el mundo de la arquitectura, ¿no? Yo he recogido estos 5, que no os he recogido yo personalmente, sino que son los que nos han facilitado en la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad Politécnica de Madrid, que estuvo dando una charla aquí hace unos meses y recalcó estos cinco ámbitos de cooperación internacional: el de medio ambiente, el de tecnologías de la información, el de ciencias socioeconómicas y sociales, el de nanotecnología y el de energía. En todos ellos hay subprogramas donde nos caben temas relacionados con la arquitectura, ¿no? Lo último, de la misma manera, el programa de capacidades, que es fortalecimiento de infraestructuras de investigación, es algo normalmente al que van los centros, es decir, la universidad, no los individuales. El programa de ideas, que nos permite dar becas para investigación. El programa de personas, que nos da también una serie de posibilidades de pedir ayudas personales para los investigadores o para los que están iniciándose en el mundo de la investigación. O sea, tenemos un amplio abanico. No hay que pensar solamente, cuando hablamos de investigación, en proyectos de investigación, sino hay que pensar en ayudas a la investigación de todos los tipos posibles, porque eso es lo que permite, como veremos después, conseguir las infraestructuras y la gestión adecuada, ¿no? En el CIP también tenemos este programa de ecoinnovación, donde nos caben también una serie de aspectos relacionados con la arquitectura más desde el punto de vista ecológico, que también podemos aprovechar. Y entrando en los programas que nos permiten cooperación, que eran los 3, COST, Eureka y ERA-Build, pues todos ellos nos permiten establecer relaciones o iniciar relaciones con otros países. Ya sabéis que los proyectos europeos tiene que haber siempre por lo menos 3 países y empresas y investigadores de los distintos países, y los programas COST, igual que el Eureka, que además tiene uno específico de edificación, el Eureka Build, que es el que tenemos nosotros que aprovechar, y el programa ERANET. El ERANET está más dirigido a los ministerios y a las comunidades autónomas, pero que lo tenemos que saber para buscar a partir de ellos las ayudas. Es decir, hay un planteamiento bastante amplio que tenemos que aprovechar de los programas europeos, no solamente del séptimo programa marco. Y en cuanto a los temas ya que se han movido en los últimos años, traigo unas estadísticas simplemente orientativas también. En el primer caso, pues porque lo tenía más a mano, cómo se agruparon en estos 2 trienios los proyectos de investigación en el Instituto Torroja, que en este caso pues estaban agrupados materiales, sistemas, patología y patrimonio, medio ambiente, sector de la construcción. Ahí tenéis estos datos. Y en las actividades de apoyo científico-técnico al sector. Ahí me quiero simplemente recordar que la actividad de investigación, como he dicho antes, puede generarse a partir del investigador o puede generarse a partir de la industria que nos reclama, ¿no? La industria nos puede reclamar porque tiene una necesidades muy perentorias y materiales, por así decir, pues desde evaluar un material o un producto, nos puede, si el industrial tiene esta visión de futuro también, nos puede también pedir que le ayudemos a desarrollar algo nuevo, ¿no? Claro, simplemente en este sentido, lo que eran proyectos de investigación, pues eran números relativamente pequeños, 70, 80, lo que eran actividades de apoyo científico-técnico, pues eran cantidades mucho más grandes, ¿no? En los 2 trienios, 2.190. Claro, de ahí hay cosas muy pequeñas, pero quiero decir que estas actividades, aunque no nos sirvan para el currículum investigador, porque no se puedan, en una gran parte de ellas no se puedan difundir, pero sí que tenemos que aprovecharlas también en la universidad, porque también en la universidad recibimos muchas demandas de la industria de la construcción. Las tenemos que aprovechar para detectar cuáles son las necesidades reales del sector, y estas son las que nos van a permitir después a nosotros seguir adelante con temas y sugerir ideas y proyectos de investigación, ¿no? Y lo mismo, si miramos lo que ha ocurrido en las últimas jornadas, traigo simplemente
la de Sevilla del año 2004 y unas jornadas que organicé yo en el Torroja en el 2005, y un poco también para ver esa distribución de temas dentro del mundo de la investigación. Pero son simplemente referencias, pero nos sirven también para conocer de qué temas estamos tratando. Y ya por último, entramos en, aunque sea la parte final, el punto central de la charla, que es la infraestructura y gestión necesaria para la investigación. Porque la investigación se basa en los investigadores, pero no se puede basar exclusivamente en los investigadores. Los investigadores, si no tienen un apoyo administrativo y de gestión, desgraciadamente pueden hacer muy poco. Por eso, recordar simplemente que hay tres componentes básicos en todo desarrollo de investigación: el personal, como he dicho, la infraestructura que va a utilizar este personal y la gestión adecuada. Vamos a decir algunas cosas de cada una de ellas y subrayar lo que a mí me parece más importante. Antes de ello, simplemente recordar, que es una cosa que se ha venido haciendo ya desde el principio, sobre todo desde el año 2004, en que se organizó, se creó la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, que era espejo, como sabéis, de la Plataforma Europea de la Construcción. Pues se ha recordado todo este tiempo que la edificación, en este caso, y por tanto la arquitectura, es un sector estratégico, tanto industrial como socialmente, porque estamos produciendo algo que es necesario para vivir. Genera muchos empleos, ha generado muchos empleos en el último decenio, ahora menos, evidentemente, pero sigue generando empleos. Supone una inversión normalmente del 10% del Producto Interior Bruto. Tiene una gran influencia en el posible ahorro energético. Tiene una continua renovación, porque están continuamente creándose nuevos edificios y rehabilitando, además, edificios antiguos. Y, sin embargo, eso está en amarillo, que es como lo atractivo, tiene algunas cosas negativas, que es lo que está en negro. Tiene una baja competitividad con respecto a los otros sectores industriales. Tiene unos costes enormes de corregir errores en obra. Yo he puesto el 15%, pero hay mucha gente que dice que es el 25%. Genera un montón de residuos, los sistemas que estamos utilizando ahora, y por lo tanto necesita una innovación tecnológica sin ninguna duda, mientras que el gasto en I+D es muy bajo comparado con los otros sectores. Es decir, que sepamos que estamos en este mundo, ¿no? Entonces, hablando del personal, ya he comentado que la universidad tiene un montón de docentes. El docente, cuando es funcionario, además, tiene que tener una dedicación a la investigación, pero normalmente es una dedicación parcial, no es una dedicación absoluta. En los centros de investigación, el personal de investigación tiene dedicación exclusiva a la investigación y, por lo tanto, la rentabilidad suele ser mucho más alta, ¿no? Por eso, yo lo que digo es que la universidad tendría que pensar en tener personas, si de verdad quiere desarrollar la investigación, tener personas dedicadas exclusivamente a la investigación. En investigación directamente, en los aspectos técnicos, a lo mejor en temas de gestión o en temas pero dedicadas. Y, de hecho, la legislación actual universitaria contempla la figura del investigador contratado. Yo, desde luego, en esta escuela no hay ningún investigador contratado. Me temo que en esta universidad hay muy pocos y creo que es el momento de pedirle a la universidad que empiece a contemplar esta figura, a incorporar esta figura del investigador contratado, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, que ya lo he venido comentando antes, pero creo que es importante tener en cuenta que en una investigación no es únicamente el investigador el que participa. También, si queremos que esta investigación tenga un desarrollo y tenga una innovación, tienen que participar las empresas y, en nuestro caso, además, los profesionales, ¿no? El investigador aporta sus conocimientos y su capacidad de relación dentro del mundo investigador y su creatividad, por supuesto. Las empresas aportan las necesidades reales y la experiencia, y el profesional aporta el contacto con el usuario, que en la arquitectura es muy importante, y aporta también su experiencia real. Entonces, insisto que es importante que cuando empecemos en atacar una investigación, pensemos en cómo vamos a establecer esa colaboración con esos dos patas. En este caso también estamos hablando de un trípode, esas dos patas de la investigación en el mundo de la arquitectura, ¿no? Algunos datos para la esperanza, como digo aquí, pues los alumnos matriculados en Ingeniería y Tecnología en el 2004, son unos datos un poco atrasados, era un 15% del total, pero habían tenido un aumento del 50% en los últimos años, lo cual
ahora probablemente en el 2009 pues ya ha seguido aumentando, ¿no? Y las tesis elaboradas entonces, en el 2004, en esta área eran de 1009, con un 12, que era un 12% del total, y con un incremento del 50% también en los últimos años. Quiere decir que se está incrementando el número de doctores o de estudiantes o recién titulados que se dedican que se pueden dedicar a la investigación, ¿no? Igual que también en el 2004 el volumen de empresas innovadoras en la construcción era un 21,2% del total de empresas. Sin embargo, esto representaba solamente un 5,7% del total de dinero gastado en investigación, lo que nos dice, se relaciona con lo que habíamos visto en la imagen anterior, de que el dinero que se dedica a investigación desde el sector industrial a la investigación en el mundo de la edificación es muy bajo, ¿no? Hay programas para contratar investigadores, que todos conocemos y después volveremos, y también las comunidades autónomas toman iniciativas. Y aquí traigo una que me parece muy interesante, que es la iniciativa tomada en Cataluña, la ICREA, porque es una fundación específica, además, con un conjunto desde la universidad, investigación, sociedad de la información, fundación, etcétera, para apoyar el desarrollo de la investigación. Creo que es algo muy importante. La Comunidad de Madrid ya nos lo ha dicho esta mañana el subdirector general también, y él pues ha tomado sus iniciativas, y el IMDEA, que todos conocemos, esta especie de agrupación de centros de investigación, es una iniciativa excelente también, pero que no hay que perder de vista que las comunidades autónomas pueden apoyar mucho en la investigación, ¿no? En cuanto a la infraestructura, bueno, puede ser propia o subcontratada, es evidente. Normalmente las universidades tienen infraestructura propia, y ahora haremos un repaso de la infraestructura que tiene la Universidad Politécnica de Madrid, ya que estamos aquí. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que los laboratorios docentes, los laboratorios que tradicionalmente se han utilizado para la docencia en esta universidad, no siempre sirven para la investigación. Por lo tanto, hay que distinguir entre laboratorios docentes y laboratorios de investigación. Y no podemos pensar que podemos desarrollar una investigación bien hecha en un laboratorio que solo ha tenido un objetivo docente. Eso puede ser un error, ¿no? De todos modos, y como una primicia, aunque probablemente muchos de vosotros ya lo sabéis, se están en conversaciones para crear en esta universidad un centro de investigación en la edificación, entre nuestra escuela y la futura escuela de ingenieros de la edificación, la actual escuela de arquitectura técnica, para crear este centro de investigación, que será complementario a los laboratorios de docencia, pero será dedicado especialmente a la investigación, ¿no? Veamos, como digo, esta infraestructura más próxima, primero unos generales y después la propia de la universidad, laboratorios, institutos y cátedras de universidad de empresa. También lo que se puede ver en la página del Ministerio es que de centros de investigación relacionados con la edificación públicos, claro, es que el CSIC tiene 125 centros y solo tiene uno dedicado a la investigación en edificación, lo cual evidentemente es de una pobreza enorme, es no haberse dado cuenta de lo importante que es el tema, ¿no? Y después hay otros dos parcialmente asimilables, el CENIM y el de cerámica y vidrio, dentro del CSIC, pero realmente a edificación específico uno, ¿no? Hay de otros 5 centros públicos que hay de investigación, solo hay 2 relacionados con la edificación, el CIEMAT y el Geológico y Minero, y dentro de otras entidades públicas de investigación solo hay uno, que es el CEDES, que todos conocemos. Es decir, son unos porcentajes muy bajos de infraestructura pública general dedicada a la investigación, aparte de las universidades. Y en cuanto a centros de investigación privados, de 98 centros registrados, solo hay 12 relacionados con la edificación. También es un porcentaje muy bajo, ¿no? Dentro de las universidades, de las públicas, que hay 49 universidades públicas, hay 12 escuelas de arquitectura y 14 escuelas. Eso son unos datos que no están muy actualizados. Pero bueno, más o menos un porcentaje del 20% de escuelas de arquitectura y del 25% de escuelas de las antiguas o todavía actuales escuelas universitarias de arquitectura técnica, mientras que dentro de las 23 privadas hay 8 con escuela de arquitectura y de arquitectura técnica, que supone un 25%. O sea que hay un 25% de escuelas, con lo cual habría base suficiente para tener una infraestructura importante, ¿no? Bien, y hay otras formas, y incluso la plataforma tecnológica de la construcción, que salió con mucho impulso, ahora está un poco más dormida, ¿no?
Dentro de la infraestructura de la UPM me parece interesante marcar que laboratorios dados de alta en la red de laboratorios de Madrid+D, que nos comentaba esta mañana el subdirector general, la Escuela de Arquitectura solo tiene uno, que es el laboratorio de estructuras, ¿no? Porque realmente es el único que puede tener entidad. Esperemos que ahora, si se crea este centro de edificación, haya más laboratorios destinados. Pero en total, la universidad tiene 41 laboratorios dados de alta en este organismo Madrid+D, ¿no? Y institutos y centros de investigación pues tiene un total de 16, de los cuales, como he dicho antes, se está gestionando el CITIE, el Centro de Investigación en Edificación, entre las dos escuelas nuestras. Bueno, pues vamos a ver si con esto conseguimos una infraestructura más amplia, por lo menos en esta universidad, en el mundo de la investigación, ¿no? La universidad además tiene lo que es el Parque UPM, que es un proyecto muy ambicioso, que está gestionado directamente, además es una idea iniciada por el actual vicerrector de investigación, Gonzalo León, y este parque, que se divide en 3 campus, pues está desarrollando una serie de centros de investigación con una inversión hasta ahora de 50 millones de euros y una inversión estimada hasta el 2010 de 100 millones de euros. Esperemos que la crisis no lo corte, ¿no? Y por último, la gestión. La gestión es una pata importantísima dentro del proceso de investigación, sobre todo en la situación actual. La gestión se tiene que dedicar a obtener subvenciones, porque es un punto clave, a optimizar la efectividad de los trabajos y a asegurar que esos trabajos tienen repercusión en la industria, es decir, asegurar, por así decir, la innovación. Para esto tiene una serie de acciones: búsqueda de temas y patrocinadores, coordinación administrativa, coordinación científica y transferencia de tecnología. En primer lugar, la búsqueda de temas y patrocinadores. Entiendo que la universidad tiene que establecer una serie de gestores específicos de investigación, contratados o por la propia universidad o directamente por los centros o incluso por los departamentos si tienen soltura económica suficiente, pero es importante que alguien haga esa gestión. No se puede pretender que un profesor, además de investigar, además haga la gestión de investigación. Entonces llega un momento que no hace ni una cosa ni la otra, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta es que haya unos contratados específicos, pueden estar dentro de esos investigadores contratados, o lo que sea, pero creo que es un tema muy importante. Y, por supuesto, una de las herramientas que tenemos muy útiles son las cátedras de Universidad de Empresa. Por eso me parece interesante recoger aquí las cátedras de Universidad de Empresa que hay ahora mismo en la universidad, 78 en total, de las cuales la Escuela de Arquitectura tiene 7, casi un 10%. No está mal, aunque el número de alumnos de la Escuela de Arquitectura sea más del 20% de toda la universidad, pero por lo menos tiene casi el 10% de las cátedras de Universidad de Empresa, ¿no? Dentro de ese mismo apartado de búsqueda de temas y patrocinadores, pues sabemos cuáles son los patrocinadores, por así decir, públicos que podemos utilizar. La universidad los conoce, tanto en el ámbito de proyectos y actividades, nacional, plan regional, programa propio, como en becas y contratos, etcétera. No vamos a entrar en ello, pero que sepamos que existe todo esto, ¿no? La coordinación administrativa, que era otro aspecto importante también, de nuevo tiene que buscar la máxima eficacia económica una vez que se ha conseguido el tema y, por lo tanto, la tiene que desarrollar de nuevo personal específico. No podemos basarnos en que el investigador se dedique a coordinar administrativamente él solo. Tenemos que darle un apoyo y entiendo que necesitamos un personal específico de apoyo que pueden ser los gestores del punto anterior. Por supuesto, la universidad también nos ofrece la OTRI, la difusión y explotación de resultados, que es un programa propio de la UPM, o el servicio de seguimiento de recursos externos. O sea, todos son herramientas que tiene la universidad, pero además de esto nos hace falta un personal de apoyo específico, ¿no? Y después, por supuesto, tiene que haber una coordinación científica, que es así que la tiene que llevar lógicamente el propio investigador, normalmente el investigador principal o con el apoyo que sea, y después una transferencia tecnológica, y eso es muy importante para que la innovación sea realmente innovación, ¿no? Patentes, demostradores, empresas de base tecnológica, etcétera, y por supuesto todo lo que se refiere a difusión de resultados de investigación en publicaciones, congresos, etcétera, etcétera. Bueno, como he dicho, creo que no he dicho nada nuevo especialmente, pero sí he tratado de ordenar todos los aspectos que hay que tener en cuenta en la investigación y, sobre todo, en este último apartado, el de gestión de investigación, hacer hincapié en que las universidades, si de verdad se quieren meter en el mundo de la investigación, necesitan gente
profesores contratados que se dediquen exclusivamente a la investigación. Y de ellos una parte importante que se dediquen a llevar adelante la gestión de la investigación. Muchas gracias.